Paz y bien, amigos, hermanos y familia del Señor. Les saludo hoy en un día que Dios nos ha permitido vivir, pensar y actuar. Soy Rubén Núñez y les presentamos hoy un nuevo segmento sobre el carácter de Cristo y formando nuestro espíritu. Tenemos hoy el tema de la prudencia. Como habíamos mencionado anteriormente, estamos llevando esta serie de enseñanzas sobre el carácter de Cristo, porque queremos que todos formemos nuestro espíritu a la imagen de Jesucristo. Hoy, la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales que nos ayudan a tomar decisiones según el corazón de Dios. Estas virtudes requieren del esfuerzo humano, requieren del entendimiento de nosotros para decidir formar nuestro carácter y tener las actitudes de Cristo en nuestro comportamiento diario, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Como hemos visto, nos hemos auxiliado del Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy rico en estas enseñanzas, y también de la palabra de Dios. Hoy en este momento tenemos a nuestra mano una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1803, que nos dice que las virtudes son una disposición habitual, es decir, que nosotros disponemos diariamente todo nuestro ser para crecer en las virtudes, en las actitudes de Cristo. Repito, numeral 1803. La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas estas fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Hay virtudes teologales, como ya los habíamos analizado anteriormente en el capítulo de introducción, y estas virtudes teologales son infundidas por Dios en el alma de los fieles: fe, esperanza y caridad, de los cuales ya hemos subido un video sobre la fe. Hoy ya también hemos hecho uno sobre la esperanza, y hoy estaremos trabajando sobre una de las primeras 4 virtudes cardinales que se llama prudencia. Posteriormente estaremos enseñando sobre la justicia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes cardinales se adquieren con educación, esfuerzo humano y conscientes plenamente de este crecimiento en Cristo Jesús. La meta de las virtudes cardinales es forjar el carácter de Cristo y reflejar ese carácter en nuestra vida diaria. El objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser semejante a Dios. Esta reflexión la hace San Gregorio de Nicea. Llegar a ser semejantes a Dios. Y no le sorprenda esta expresión, pues Dios mismo
lo dice en Levítico y después en la primera de Pedro, que dice, sean santos como mi Padre es santo. Es invitación de Dios y es deseo de Dios la lucha por la santidad. Las virtudes ordenan nuestras pasiones a la vida en Cristo. Es decir, que a través de las virtudes nosotros podemos controlar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar, de tal manera que no nos salgamos del orden de Dios, de lo que es correcto, de lo que es agradable a Dios y edificante para los demás. Las virtudes nos habitúan a vivir una segunda naturaleza. Esto es tan importante que lo entendamos. Una segunda naturaleza indica que no solamente somos carne, no solamente somos pura humanidad, sino que en nosotros hay espíritu infundido por Dios y nuestra tarea es trabajar para edificar ese espíritu y de esa manera ir acercándonos más a la semejanza de Cristo. Las virtudes, por lo tanto, producen felicidad verdadera en Cristo. O sea, felicidad porque es el mismo Cristo el que pone el gozo en nuestros corazones, el que da la alegría de ser hijos de Dios. Y muy importante, las virtudes se adquieren por la perseverancia. No podemos ser virtuosos de la noche a la mañana. No nos viene como por orden de magia. Nos viene a través de un esfuerzo de nuestra propia naturaleza, pero también conscientes de que el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros para hacernos semejante a Cristo. Somos, por tanto, como saben ustedes, templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros consentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces vamos adquiriendo esa naturaleza divina, esa presencia de Dios en nuestra vida. Lo que hace la prudencia es que nos guía para hacer lo que está en el corazón de Dios. La prudencia gobierna el uso de las demás virtudes. A través de la prudencia nosotros podemos consentir, concebir, usar y crecer en las demás virtudes. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que dirige la conducta del hombre. O sea, la prudencia dirige la conducta del hombre. Y la palabra de Dios en Proverbios 22:3 nos dice con mucha claridad: el prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. La prudencia, por tanto, es como estar avispado, estar con nuestra mirada para ver la realidad de las cosas y detectar el peligro. Y de esa manera, si hay peligro en los actos que vamos a hacer, que no podemos sortear, entonces podemos evitarlos. La prudencia tiene esa característica. Nos enseña a evitar el peligro, a ser precavidos, a tener precaución. La prudencia nos ayuda a discernir correctamente los asuntos. Nos enseña a tener la mente de Cristo.
para tomar decisiones buenas, decisiones que dan fruto. Es decir, que la prudencia nos enseña a hacer lo que es agradable a Dios. Y me preguntarás, ¿cuál es la mente de Cristo? En algunas otras ocasiones que nos hemos reunido para hablar del carácter de Cristo, de la mente de Cristo, personas se preguntan porque es un término que poco se escucha. Es un término que nosotros hemos aprendido a raíz de nuestro ministerio con ministerios católicos del Nuevo Pentecostés, y que, gloria a Dios, que el padre Peter Sander, con mucho gusto, con mucha decisión, ha trabajado para enseñarnos sobre el carácter de Cristo. Porque este asunto no lo vemos comúnmente, no se maneja comúnmente. Pero hoy estamos tratando este tema porque es de la riqueza que hemos aprendido de ministerios católicos de Nuevo Pentecostés. Quiero mencionarles y tratar de contestar a qué se refiere tener la mente de Cristo. Y es muy importante, podemos verlo ahora en Mateo 7:24. Dice así: en estas enseñanzas quiero aclararles que ha nacido precisamente de participar aprendiendo sobre la Biblia y sobre el uso de las Santas Escrituras. Por lo tanto, esperamos que a través de estas enseñanzas ustedes también se enamoren de la palabra de Dios y aprendan a usar la palabra de Dios y sepan cuánta riqueza hay en ella, pues la palabra de Dios es la misma presencia de nuestro Señor, porque Jesús es la palabra. Mateo 7:24 dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra ella. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Me vi motivado a usar esta cita bíblica porque en realidad solamente habla de la construcción de la casa sobre roca, pero hoy quiero que analicemos un poquito qué quiere decir con construir la casa sobre roca. Cuando dice: si escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica, hoy quiero que hablemos de esas palabras de Jesús y las vamos a ver a través de todo el capítulo 5 y capítulo 6 y capítulo 7, donde Jesús da las indicaciones y eso nos ayuda a entender cuáles son su manera de pensar de Cristo, qué es lo que Cristo nos aconseja y qué es lo que nosotros necesitamos imitar, hacer, seguir. Es una riqueza realmente. Dice, empezando desde el 15:17, dice: no crean que he venido a suprimir la ley y los profetas.
He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Palabra del Señor. Y voy a mencionar solamente uno que otro versículo que nos va a ayudar a ejemplificar, a poner en claro cuál es la mente de Cristo. Va a ser como consejos que nos van a hacer entender cuál es el pensar de Jesús. Dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que el de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Es decir, que nosotros necesitamos estar no solamente siguiendo a otros, sino siguiendo lo que Jesús dice. Por ejemplo, en el 21 dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano y no es cosa que merece juicio, el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal. Para no continuar con ella, sino simplemente está dando una nueva manera de pensar. Dice, ustedes han oído en el 27 que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vean, esta es la manera de pensar. También dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado ante el Señor. Pero yo les digo, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y como vemos en este caso, hay personas que se acostumbran a jurar con una naturaleza, lo hacen porque esa es su manera de pensar de ellos. Ellos actúan así, pero Jesús nos enseña una nueva manera de pensar. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si ustedes aman solamente a quien los ama, ¿qué mérito tiene? Dice también, eso hasta los paganos lo hacen. Como vemos, esta es una manera de pensar nuevo. Jesús viene a enseñar un pensar nuevo y un actuar nuevo. Y eso es precisamente, si nosotros escuchamos el consejo de Jesús, nos va a hacer que tengamos esa mente de Cristo y vamos a poder actuar con prudencia. Eso es prudencia, seguir la guía de Dios, hacer lo que Dios manda. Dice, tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Es una manera de pensar de Jesús y es la correcta porque Él es el mismo Dios y Él quiere que sigamos actuando como Él nos enseña. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez. ¿Cuántas veces nosotros queremos presumir que somos gente de oración,
que somos gente que ayunamos, que hacemos sacrificios, que damos limosna. Ese no es el pensar de Jesús. Eso tampoco es prudente, porque solamente nos ponemos en ridículo con los demás. Pero lo peor de todo es que si hacemos esto para ser alabados, dice el Señor también, que ya hemos recibido nuestra paga, por lo tanto, esos sacrificios no nos van a servir para la vida eterna, porque ya hemos recibido la paga aquí. Eso sería una imprudencia, comportarnos de esa manera. Dice también, no juntes tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos. Y así podremos seguir analizando toda la manera de pensar de Jesús y cómo Él aconsejaba al pueblo entero y a sus discípulos muy especialmente para que tuvieran el pensar de Jesús. Por lo tanto, repito, la prudencia nos hace que nos alineemos en el pensamiento de Cristo. Y esto nos lleva también a no actuar con prejuicios y hacer malas interpretaciones. Si nosotros conocemos cuál es el deseo de Jesús, cuál es la manera correcta de Jesús, vamos a actuar con prudencia y no vamos a caer en ese tipo de juicios y de malas interpretaciones que constantemente estamos haciendo a nuestro alrededor. La prudencia también controla el temperamento, controla nuestras emociones, controla nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una situación emocional, nosotros vamos a pensar, ¿es prudente lo que hago? ¿Es prudente que yo reviente ante una palabra ofensiva? ¿O es mejor que me calle? Ahí es donde yo tengo que usar la prudencia. ¿Es correcto que lo haga? ¿Me va a ayudar en algo? ¿Va a darme beneficio? Y entonces vamos a poder aprender a callar. La prudencia nos ayuda a buscar consejo. Esto es muy importante para no actuar a la ligera, para saber a escuchar, para luchar inclusive contra nuestra soberbia. Porque muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo y hacemos las cosas solamente por impulso o inclusive porque sentimos que tenemos poder. Pero ¿qué nos cuesta tomar consejo? Solamente que a veces no tomamos consejo porque no queremos que nos digan lo contrario a lo que nosotros pensamos. Y si lo hacemos así, entonces estaríamos actuando imprudentemente. La prudencia nos ayuda a esperar el tiempo de Dios. Esto es muy importante. Acabamos de hablar sobre la paciencia y la esperanza, la esperanza especialmente que nos ayuda a esperar pacientemente el tiempo de Dios. Y debe de ser prudente que nosotros pensemos y no actuemos a la carrera. Por prudencia vamos nosotros a esperar el tiempo correcto para hacer algunas cosas o inclusive cosas muy importantes en nuestra vida. El uso de la prudencia, por tanto, nos libra de la arrogancia, la prepotencia
y los abusos de autoridad. ¿Cuántas veces por imprudencia hemos caído en situaciones tan desagradables donde solamente dejamos que aflorara nuestra prepotencia y hemos abusado de autoridad, no solamente con los extraños, de hecho lo hacemos poco con los extraños. La prepotencia y el abuso de autoridad lo usamos constantemente con nuestros seres queridos. Y eso daña nuestra relación como familia. Por lo tanto, aprendamos a ser prudentes. Y quien nos enseña la prudencia es precisamente pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que se mueva en nosotros. Las virtudes es una acción del Espíritu Santo y nosotros, nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo trabajando juntos, el espíritu humano dejándose hacer y guiar por el Espíritu Santo. Con esto nosotros concluimos este tema de la prudencia. Esperamos que nos puedan acompañar para las siguientes enseñanzas. Gracias y que Dios les bendiga. Y recuerden, hermanos, la familia del Señor se está haciendo numerosa. La protege con amor y con mano poderosa.